Este video es apoyado por Conozco el Verde, tu herbolario de confianza. Bienvenidos a nuestra sesión Biblia Clara de Hablemos Claro. Nos acompaña Edgar Jones y Fernando de la Cruz y esto es Hablemos Claro. Recuerden que recientemente estamos iniciando esta nueva sesión Biblia Clara con el propósito de presentar temas de la Biblia y permitir que la palabra de Dios sea la que dicte nuestra conducta. En el episodio anterior aprendimos sobre la inspiración de la Biblia y Edgar, hoy vamos a estudiar un tema muy importante para la fe cristiana, que es el tema de la inerrancia de la Biblia. ¿Con qué se come eso? Cuando hablamos de inerrancia de la Biblia, nos referimos específicamente, pastor, a que la Biblia no tiene contradicciones en sus textos originales. Al mencionar que en sus textos originales hacemos referencia a que probablemente si haya una traducción moderna o actualizada por alguna institución humana para fines personales pueda tener error, pero en sus textos originales los principios que van dirigidos para la moral, la política, la ciencia y la cultura no estaban errados, sino que contenían de manera específica la palabra de Dios. Muy bien, es importante que estudiemos este tema porque nuestra fe pudiera verse fortalecida o pudiera verse debilitada si realmente alguien pudiera probar que la Biblia contiene errores. De hecho, alguien podría decir, bueno, pues es que ese libro es tan viejo y tan antiguo que es imposible que no cometa error. Y tal como decía Edgar, la inerrancia significa que la Biblia, tal como fue inspirada por Dios y escrita por autores humanos, es completamente verdadera y libre de errores en lo que enseña. O sea, como tú decías, en los idiomas originales, pero también en lo que la Biblia enseña, y esto incluye cuestiones doctrinales, historia, ciencia, moral y cualquier otro tema que la Biblia trate. Un ejemplo de eso es 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16, que afirma que toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Qué significa esto? Bueno, esto significa que lo que fue escrito es lo que Dios quería comunicar. Ni más ni menos. Y por lo tanto es sin error en todo lo que enseña. Pero Edgar, hay alguna gente que es escéptica, que son críticos modernos, que dicen que la Biblia contiene errores científicos, históricos o incluso doctrinales. ¿Cómo tú responderías a eso? Lo que pasa es que la Biblia fue escrita por seres humanos y escrita con las impresiones del ser humano, iluminando al ser humano, pero con la influencia divina. Me explico. Si estamos en una habitación, pastor, y ocurre un accidente, de inmediato usted saldrá y contará el accidente relatando que usted vio que se cayó la luz de arriba, que usted vio que la mesa se volteó de un lado, pero Edgar estaba en la habitación y Edgar, al durar más tiempo en la habitación, no solamente vio que las luces se cayeron, que la mesa se volteó, sino que Edgar vio que el letrero de atrás de Hablemos Claro también se desprendió. Entonces, el relato cuenta lo que el autor, Dios le iluminó, pero también lo que pudieron experimentar. Y algunas veces las cosas no dirán lo mismo si la experiencia no fue la misma, pero revela un mismo acontecimiento. Tal como vimos en el episodio anterior, y puedes irlo a ver a nuestra página en YouTube, Hablemos Claro ADB7, y vas a encontrar que hablábamos acerca de la inspiración de la Biblia, y una cosa importante que habíamos señalado y que queremos recalcar en este momento es que los errores que se perciben generalmente en la palabra de Dios se deben no a fallos en la Biblia, sino a interpretaciones que las personas han hecho. De hecho, debo decir, Edgar, que la Biblia que tú tienes en tu casa o que la gente lee en su casa no es la Biblia per se, son traducciones. O sea, no es el original. Si usted nunca ha leído la Biblia en los idiomas originales, entiéndase hebreo, griego y una parte que fue escrita, una pequeña parte que fue escrita en arameo, usted nunca ha leído la Biblia. Usted ha leído traducciones de la Biblia, y si tú me preguntas si las traducciones de la Biblia, porque pueden tener malas interpretaciones, obviamente pueden tener error, pero la Biblia, repetimos, en su esencia principal, en sus textos originales y en las enseñanzas que tiene, no tiene error. Pero yo tengo una pregunta para ti. ¿Hay alguna evidencia de la inerrancia de la Biblia? ¿Cómo yo puedo saber de manera histórica, cómo yo puedo confiar en lo histórico, en que la Biblia ha sido preservada y que no ha habido cambio a lo largo del tiempo?
Cuando nosotros vemos los diferentes descubrimientos en torno a la palabra, como manuscritos, lugares geográficos, menciones de reyes, situaciones políticas que se vivieron y que fueron registradas también en la historia, es imposible que sea modificable. Yo creo que el mayor problema entra en torno a las escrituras o a la interpretación de que sí erran, es cuando la gente ve acontecimientos bíblicos que no tienen como un sentido coherente, aunque tienen el sentido, porque las personas ven el análisis y ven dos puntos de vista diferentes. Ok, ya vamos a llegar ahí, pero antes quisiéramos dejar en este punto bien claro que lo que hace que la Biblia pueda ser confiable históricamente hablando es la conservación de los manuscritos, la fidelidad asombrosa de los manuscritos. Por ejemplo, solo el Nuevo Testamento tiene más de 5.800 manuscritos griegos. O sea, hay otros textos antiguos como la Ilíada de Homero, los libros que escribió Platón y demás, que no llegan ni siquiera a 46.000 manuscritos. Pero la Biblia tiene 5.800, repito, manuscritos griegos, mucho más que cualquier otro texto antiguo. Y esta es una base sólida para saber que la transmisión de la Biblia ha sido fiel. Que incluso esos relatos que usted acaba de mencionar pretenden ilustrar vagamente las ideas ya contenidas en la Biblia. Así es. Incluso en la Biblia aparece la historia de un diluvio universal, pero en esas historias que usted acaba de mencionar también aparecen historias de otro tipo de diluvio o de catástrofe universal que pretenden imitar el contenido bíblico. Ok, mira, yo no puedo negar, y quizá alguien que esté viendo este episodio diga, sí, pero yo he oído por ahí que algunos críticos hablan de que hay variaciones en los manuscritos. Bueno, puede ser. Sin embargo, esas variaciones son detalles. O sea, son detalles menores que no afectan la doctrina. O sea, no afectan el mensaje. La inerrancia no significa, y aquí aclaro, que no significa que cada manuscrito tenga exactamente el mismo texto. O sea, no estamos hablando de que si encontraron un manuscrito de Isaías en los rollos del Mar Muerto y hay otro, tenga exactamente lo mismo. Lo que estamos diciendo es que el mensaje central, la enseñanza fundamental, se ha conservado sin error. Y voy a poner un ejemplo puntual. Por ejemplo, las doctrinas que hablan de la divinidad de Cristo, que hablan de la resurrección, que hablan de la salvación, no se ven afectadas. O sea, los estudios sobre los manuscritos antiguos revelan que incluso todas las variaciones no cambian el mensaje principal. O sea, el mensaje principal sobre la muerte de Cristo, su resurrección y la salvación permanece intacto. Así que no hay forma ahí de que la Biblia tenga algún error. Y aquí viene un punto muy importante, queridos amigos y Edgar, es la importancia de interpretar correctamente la Biblia. Muy importante esto porque eso crea una relación entre inerrancia y contexto, que era lo que tú querías decir hace un momentito. Y me gustaría que tú nos pongas un ejemplo para entender en esta parte que es muy importante reconocer que la Biblia fue escrita en contextos históricos, culturales y sociales y literarios totalmente distintos. Por ejemplo, voy a tomar el ejemplo de lo que ocurría en la ciudad de Corintio. Pablo hace una recomendación a las mujeres que se cubran la cabeza cuando vayan al templo. Cuando examinamos el contexto de lo que está atravesando o lo que estaba pasando ahí, era que había una ciudad, la ciudad de Corintio, estaba cercano a un templo donde se adoraba o se promovía la adoración a una diosa de la fertilidad. No recuerdo el nombre, ¿recuerda el nombre? Esa diosa Diana, la de la diosa fertilidad. Y entonces, en ese contexto, esas mujeres que iban al templo se rapaban la cabeza. Y como se rapaban la cabeza, e iban con sus cabezas bien brillantes, toda la mujer que veían en la comunidad eran confundidas ¿con qué? Con esas sacerdotisas de la vida alegre. Y Pablo, como recomendación cultural, dice: muchachas, yo no quiero que ustedes la mezclen en ese grupo. Y cuando ustedes vayan al templo, la recomendación es que ustedes se cubran la cabeza. ¿Para qué? Para que se vea que ustedes no son o pertenecen a ese grupo. O sea, el contexto cultural es importante porque refleja una problemática cultural de aquel momento. Porque eso nos podría hacer pensar a nosotros que todas las mujeres tienen que colocarse un velo en la cabeza para ir a la iglesia o taparse la cabeza, cuando era un problema cultural que debe ser entendido desde una perspectiva cultural. Pero el principio es que hay que ser prudente, inteligente para no dañar el evangelio. Ok, otra cosa importante, otro ejemplo es Génesis 1. La gente habla, o los críticos hablan, de que hay dos relatos de la creación, y que la creación está descrita en términos que los antiguos hebreos podían entender.
sea, es importante eso. O sea, los términos que utiliza el autor de Génesis no son términos que quizá la gente moderna de hoy puede entender. O sea, los pero dominicanos, sí, los mexicanos, exacto, los latinos, exacto, los estadounidenses. Usted tiene que ir con una mentalidad judía. Así es, los hebreos podían entender perfectamente lo que él estaba diciendo. No era un lenguaje científico moderno. Y eso no quiere decir que hay errores, sino que el relato es verdadero en el contexto en el que fue dado. Y su mensaje fundamental sobre la creación sigue siendo válido. Otra cosa interesante es que muchos críticos a menudo afirman que la Biblia está llena de contradicciones, pero estas aparentes contradicciones generalmente surgen cuando se ignora el género literario, el estilo, el contexto histórico, y también es de lo que tú mencionabas, que la Biblia utiliza metáforas, como en los Salmos, en los libros de los profetas, y usted tomar de manera literal lo que está diciendo el profeta sería una interpretación errónea. Por ejemplo, cuando Jesús dice en Juan capítulo 10, versículo 9, yo soy la puerta. No significa que... Eso no significa que Jesús es una puerta. Físicamente no es una puerta. Definitivamente que no. Jesús no está comparándose como un objeto físico, sino como un medio. Él es el único medio de acceso a la salvación. Y Edgar, tú mencionabas, por ejemplo, lo del velo. Pero ahí de repente puede haber alguien que nos está viendo en este momento que está pensando en otro texto. Sí. Si usted tiene un texto, puede escribir allí en su comentario qué otro texto a usted le parece que puede ser contradictorio y que sería muy bueno mirarlo desde el punto de vista literario, cultural o contextual, mientras nosotros aquí vamos a ir analizando algunos textos. Por ejemplo, yo voy a rescatar antes de la parte que usted mencionaba que tenía que ver con el género literario del libro. Importante entender esto, porque hay textos que son apocalípticos que yo no lo puedo entender, como otros que son históricos, que pertenecen a un tiempo, a una época y que revelan verdades distintivas de la historia, mientras que estos apocalípticos tienen que ver con la historia pasada, la historia presente y la historia futura. Eso me puede ayudar a interpretar el texto. No todo texto apocalíptico es una profecía tampoco. Así es. O sea, porque la persona dice, no, como estamos en Apocalipsis, todo lo que aparece ahí es inmediatamente una profecía. ¿Cuáles episodios o situaciones podemos nosotros encontrar con relación a la Biblia para demostrar que no tiene errores? Uno de los textos que aparecen en la Biblia es cuando aparece, por ejemplo, pastor Ananías y Zafira. Ajá. En una ocasión menciona, por ejemplo, que habían sustraído un dinero que era para una venta, sí, que era para una buena causa, y aparece que ellos pecaron contra Dios, pero luego más para abajo aparece que pecaron contra el Espíritu Santo. Una persona sin conocimiento de las Escrituras o que busca una contradicción puede decir, míralo aquí, está claramente establecido en la Biblia. En una parte dice Dios y en otro Espíritu Santo, pero cuando tú entiendes el concepto de la Biblia y que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno, estás dándote cuenta de que está en perfecta armonía con el texto bíblico. De manera que cuando habla del Espíritu Santo, también está hablando ¿de quién? De Dios. Así que no hay ningún tipo de contradicción. Algo importante, y vuelvo con la parte de la creación en Génesis. Hay gente que dice, bueno, es que la Biblia contradice la ciencia y está equivocada. Por ejemplo, la creación en 6 días contradice la teoría de la evolución, claramente. Y para los que creen que la Tierra evolucionó millones y millones de años, esto pudiera parecer una contradicción, pero no olviden que la Biblia no es un libro de ciencia. O sea, los pasajes relacionados con la creación deben interpretarse históricamente en su contexto y además entender que son conceptos teológicos, más que científicos. De hecho, debo decir que el relato bíblico de la creación no está tratando de demostrar cómo Dios creó, sino quién fue el que creó. Amén. Por supuesto, no estoy diciendo con eso porque hay una teoría interesante que la maneja el mundo teológico católico, de que es una combinación entre los dos conceptos, el creacionismo y el evolucionismo. O sea, Dios creó, pero los 6 días no fueron días literales de 24 horas, dicen ellos, sino que fueron periodos de años. Y lo que yo dije, pudiera alguien confundirse, decir, pero mira lo que el pastor dice, no es como Dios creó, sino quién creó. O sea, Dios fue el que creó, pero usó miles de años, está claro. No, y toman la expresión de que un día son como 1000 años. Exacto. 1000 años son como quieren aplicar esos textos que son aplicativos en términos proféticos a este texto que claramente está hablando de días literales, porque utiliza la palabra Yom, que significa día, y que cuando se utiliza en la Biblia
normalmente se utiliza para un periodo de 24 horas. Y el hecho de que diga también, y fue la tarde y la mañana, un día, dando a entender que el día tiene dos partes, una clara y una oscura, obviamente no está hablando de miles de años, sino de 6 días literales. O sea que la creación, si podíamos definir en palabras sencillas, la creación es real, es literal, los días de la creación son inalterables, corresponden a un orden cronológico, lógico y real, no tiene que ver con una mezcla fantástica y una mezcla verdadera, una ficticia y una falsa, no, todo lo que dice ahí es verdadero. No tratamos de describir a Dios básicamente científicamente, sino dando por hecho que Dios lo hizo, o sea que Dios no se dedica científicamente a explicarle absolutamente La Biblia no explica cómo, ¿verdad? Sino quién. ¿Quién creó todas las cosas? Y no, como dice el canto, no vengo del mono, no. Fue mi Dios quien me creó. Pero vayamos a los evangelios, Edgar y amigos de Hablemos Claro, porque ahí sí hay textos paralelos que parecen contradictorios. Por ejemplo, hay un relato en la resurrección de Cristo, cuando habla de los ángeles que estaban allí. Hay evangelios que difieren en el número de ángeles en la tumba vacía. ¿Cómo tú explicas eso? Realmente hasta yo tengo curiosidad para saber por qué había o por qué estaba, por qué un evangelio dice que era uno o por qué un evangelio... Es como con el endemoniado, que dice, un evangelio dice que era uno, pero otro dice que eran 2 endemoniados. ¿Cómo se explica eso? Yo de manera personal lo explicaría de que los autores escribieron desde la perspectiva que se le permitió ver. Entonces, en el caso del endemoniado gadareno, yo estoy claramente convencido de que hay relatos que dice que había uno, otro que dice que eran 2, era porque al llegar Jesús con sus discípulos y ver un señor endemoniado con cadenas, tirando baba por la boca, haciendo explosiones de ira. Se armó un juidero. Y entonces la persona más valiente se queda, observa a uno, la persona más, que continúa en valentía observa a 2, y la persona que se fue más lejos dice, yo no vi a nadie. Pero aquí vemos que cada quien está hablando la verdad, pero desde el punto que pudo contemplar, y es totalmente coherente cuando tú fusionas todas las ideas. O sea, por eso es tan importante no rechazar una y tomar otra, sino armonizar las ideas. Entender que sencillamente son perspectivas complementarias, o sea, los diferentes detalles no buscan definir el relato, sino enriquecer el mensaje central. Los testigos de un mismo relato, ustedes lo saben, en la vida real hay personas que ven un accidente y le preguntan, ¿qué tuviste? No, el motorista fue que se metió. Y otro dice, no, fue el del carro que no frenó. O sea, hay 2 testigos, pero los 2 vieron perspectivas distintas de un mismo hecho. Ahora, lo que nadie puede negar es que hubo un accidente. Y otra de las cosas que nos ayuda a entender que la Biblia no falla es el contexto histórico. Algunas veces vemos situaciones que corresponden a la forma de actuar de los personajes de esa historia. ¿Qué significa? Que aunque la Biblia es la palabra de Dios, la Biblia no ignora la realidad cultural con la cual la palabra fue escrita. Significa esto, pastor, que si yo estoy escribiendo que hay un homicidio, yo tengo que mencionar a quién, al homicida, aunque el que esté escribiendo no apoye el homicidio. Y mucha gente al ver un homicida dicen, podía un homicida, yo estoy de acuerdo. No. Dios es tan confiable y su palabra es tan confiable que aún los relatos desagradables quedaron escritos para que sepamos que pasaron. O sea, Dios es tan confiable que aún lo que no es aparentemente bueno está escrito ahí. Sí, o sea, el registro histórico se ha preservado. Y muchas de las cosas, por ejemplo, del Antiguo Testamento son registros históricos de la historia de Israel y no pretenden presentar puntos de vista morales, ni establecer puntos de vista de lo que podía parecer justo para una cultura o injusto para otra cultura. Ahora, simplemente se dan por hechos. Se dan por hechos que ocurrieron. Pero algunos críticos, Edgar, hablan de la discrepancia en los registros históricos, como las fechas o los nombres. Por ejemplo, hay reyes que en un momento le llaman con un nombre. Por ejemplo, en el caso de la reina Esther, la historia de Esther, en un momento lo llaman Asuero. Al rey, pero en otro momento aparece con otro nombre, con Jerjes. Y la gente dice, bueno, acá era Jerjes o era Asuero, y entonces dicen, eso es mentira, este relato es falso. Lo que se puede entender bíblicamente hablando es que al igual que nosotros ahora tenemos apodos o sinónimos que utilizamos para hablar del mismo
Edgar, a Edgar le pueden decir Edgar, pero también Morenito, mi mamá me dice, Exacto. pero también mis amigos cercanos me dicen Pastor, yo no soy pastor, entonces no sé si está entendiendo Sí, la idea. entiendo. O sea, utilizan Claro que sí, diferentes claro que sí. términos para referirse a la misma persona, o en el caso de los jóvenes hebreos cuando fueron llevados a Babilonia, en una ocasión llegan con un nombre y luego aparecen con otro Le nombre. ponen un nombre, Porque correcto. tenían un contexto histórico en donde su nombre fue cambiado y en otros casos los reyes se le conocen. Uno lo conoce por una cualidad que el rey tenía, otro lo conoce por una acción que el rey hacía y otro lo conoce por el nombre distintivo que el rey mandaba que se le nombrase. Sí, miren, y si bien es cierto que ha habido a lo largo de la historia errores percibidos, y quiero aclarar ese concepto, no Sí. que son errores, Iba sino a que la gente percibe un error en la Biblia histórico o de fechas, pero cuando se han descubierto hacinamientos arqueológicos y otros textos antiguos, entonces resulta que la Biblia ha demostrado ser más precisa y no menos. Sí. O sea, cuando ya se son otros, pero O sea, mira, lo ponemos en la balanza para comprobar. no, y que ha habido descubrimientos que entonces confirman que era como la Biblia decía. O sea, la gente dice, hay un error en la Biblia, un error percibido. O sea, yo percibo que esa fecha está mal porque no hay ningún registro, pero entonces aparece un registro que confirma la fecha que la Biblia había Por ejemplo, un establecido. ejemplo de esto es un método que utilizan los científicos para ver la antigüedad de la Tierra. Es Ajá. como la medición El tema del carbono 14. Del carbono 14. Ellos toman ese elemento del carbono 14 y le arroja que cosas que son presentes duraron millones y millones de años. ¿Cómo se dieron cuenta que estaba en el error? Precisamente por eso, porque lo comprobaron con cosas muy presentes, como un celular, imagínense, y arrojaba que el celular tenía miles de años, cuando el celular lo crearon con un material muy presente, de manera que arrojaba errores notables cuando se compara a la luz de la Biblia. Y cuando tú vas a buscar el tiempo en la creación bíblica, tú te das cuenta que es totalmente diferente al tiempo que exponen las personas. Exacto, los últimos descubrimientos arqueológicos, en vez de confirmar el error, lo que han hecho es demostrar que la Biblia es la palabra de Dios, que es más precisa cada día. Ahora, hay un asunto muy importante, Edgar, y es el hecho de por qué estamos nosotros hablando de este tema, por qué defender la inerrancia de la Biblia. Miren, defender la inerrancia es defender la autoridad de la Biblia. Amén. Como la revelación exacta de Dios. Si aceptamos que la Biblia está inspirada por Dios, entonces debemos confiar que lo que ella enseña es verdad, incluso si yo no lo entiendo a cabalidad. Amén. Pues puede ser que yo no entienda un detalle, que yo no entienda una parábola, que no entienda una profecía, pero yo debo creer que la palabra de Dios es totalmente la verdad. Y además, al defender la inerrancia, estamos preparados para explicar los errores aparentes, que más que todo, como ya hemos presentado aquí, son malentendidos contextuales y no fallos en el mensaje central de la palabra de Dios. Yo soy de los que pienso que donde nace un aparente problema en la Biblia, nace un estudiante e investigador de ella. Excelente. Los problemas aparentes que aparecen en la Biblia solamente crean en el verdadero creyente un sentido de santificación y estudio para tener una mayor conexión con Dios. Donde quiera que hay un aparente problema, aparecen verdaderos creyentes que están dispuestos a buscar la palabra de Dios y lo que Dios realmente quiere decir. Edgar, mira, el único libro histórico que ha soportado la crítica, que ha soportado y ha resistido siglos y siglos es la palabra de Dios. Y Amén. por eso es que sigue siendo relevante. Su capacidad para transformar vidas y sociedades es una prueba de la verdad. Edgar, ¿con qué te quedas de este episodio? Yo me quedo con lo siguiente. La palabra de Dios es 100% real, 100% real, 100% verdadero en sus textos originales, y me quedo con la idea de que cuando la Biblia está aparentemente errada, con errores aparentes, es porque yo debo hacer una revisión personal y debo revisar que la Biblia esté de acuerdo a lo que dice Dios y no de acuerdo a lo que dice Edgar. De mi parte, yo quiero concluir con 2 puntos claves que no debes olvidar. Número 1, la inerrancia significa que la Biblia en sus autógrafos originales está libre de error. Amén. Eso lo dejamos claro. Y número 2, que a pesar de las críticas, la Biblia ha demostrado ser fiable en su mensaje esencial y cualquier error puede resolverse con una interpretación adecuada.
Si te gustó este episodio, por favor, compártelo con otros. Dale like a nuestra página, que eso nos ayuda a crecer. Amén. El que tú lo compartas también nos ayuda a crecer, pero que tú te suscribas es muy importante también. Quiero dejarte un versículo final que aparece en Hebreos capítulo 4, versículo 12, que dice: la palabra de Dios es viva y eficaz. Así o haz claro.